El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. Personería en acción con la comunidad, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá bajo la coordinación y dirección del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de APT, bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. El día de hoy, ya esta tarde, después de una semana de receso, acompañando a nuestros amigos de APT en todo su proceso de traslado, por eso no pudimos tener el programa la semana pasada, pero sin embargo el día de hoy les traemos muchas noticias, muchas cosas nuevas, todo lo que sucedió la semana pasada en la Personería Municipal de Tocancipá y con un gran tema hablando sobre derechos humanos, porque queremos contarles, queridos oyentes, que ya se acerca el segundo Festival de Derechos y Deberes Humanos Tocancipá 2017, en el que queremos que todas las personas que viven en el municipio de Tocancipá, que viven, que trabajan, participen, porque los derechos y los deberes corresponden a todos. Pero de eso les estaremos hablando, empezaremos hoy a hablar del tema de derechos, porque queremos que todos ustedes conozcan como la historia, qué son los derechos, entrar un poquito en ese contexto de lo que nos interesa a todos. Y también en próximos programas estaremos reforzando el tema, hablando de las actividades que se van a realizar en este segundo festival. Como les comento, vienen muchísimas sorpresas para todos ustedes. Comentarles que ustedes pueden seguirnos a través de nuestra fanpage @personería Tocancipá, a través de nuestra página web www.personería-tocancipá.go.co. En el link de atención a la ciudadanía nosotros recibimos todas sus peticiones, quejas, reclamos, todo lo que ustedes necesiten saber. También pueden comunicarse con nosotros a nuestra línea telefónica 857-4135 y a través de nuestro correo electrónico contáctenos @personería-tocancipá.go.co. Tenemos muchas líneas de atención para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y obviamente nuestro horario de atención, quiero que lo recuerden, de lunes a viernes. Entonces nuestro horario es de lunes a jueves de 7 de la mañana a 12:30 y de 1:30 a 4:30 de la tarde, el horario de atención al público, y los días viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Así que allá los esperamos en la Casa de la Justicia. Tenemos todo un equipo profesional y humano que lo pueden atender, en cabeza de nuestro personero municipal, el doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez. Y bueno, para comenzar el día de hoy, nosotros queremos comentarles que desde la semana pasada el Consejo Municipal aprobó el acuerdo sobre la creación del Comité de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del municipio de Tocancipá, Cundinamarca, por el medio del cual se crea el Comité de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del municipio de Tocancipá, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Lo anterior con el firme propósito de que el municipio exista un organismo que vigile el cumplimiento en cuanto a la defensa y protección de los derechos humanos. Así que, queridos tocancipeños, ya saben que tenemos Comité de Derechos Humanos en el municipio de Tocancipá, y con esta gran noticia abrimos el programa de hoy. También queremos comentarles a todos nuestros oyentes que la semana pasada también se dictaron, ya empezó la personería con los cursos pedagógicos para la niñez, y es que estos cursos pedagógicos invitan a los padres de familia que tienen procesos en las comisarías de familia. Queremos contarles que estos cursos los dicta el profesional, el doctor Wilson Andrés Soche, en determinadas fechas, así que si ustedes tienen un proceso pendiente en comisaría de familia, deben estarse informando sobre cuáles son las fechas en que se dictan estos cursos. Estos se dictaron en la Casa de la Justicia, y recuerden que de acuerdo al artículo 54 de la Ley 1098 de 2006, que el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la diligencia de amonestación acarreará a los infractores sanciones establecidas en la ley.
También la semana pasada la doctora Laura Angélica Romero Malaver realizó diferentes capacitaciones en la institución educativa técnico-industrial sobre el tema de participación ciudadana, y es que le contó a los estudiantes cuáles son esos mecanismos a través de los cuales ellos pueden acceder, mecanismos como el voto, el referendo, el plebiscito, actos legislativos y estos mecanismos sobre los cuales los estudiantes pueden acceder en su mayoría de edad y pueden convertirse en ciudadanos activos. El día lunes 24 de julio, el día de ayer, desde las 11 de la mañana, les cuento que se llevó a cabo la primera reunión del Comité Civil de Convivencia del municipio de Tocancipá, presidido por el señor alcalde municipal y también conformado con el acompañamiento del señor personero municipal, el doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, y el comandante de estación de policía, John López. Para entrar en contexto, el comité tiene una función principal de analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia, así como tramitar las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos reportados en relación con la función y la actividad de la policía en su respectiva jurisdicción, priorizando los casos relacionados con actuaciones donde se hubieran podido ver afectados los intereses de las colectividades. El comité puede emitir recomendaciones para mejorar la función y la actividad de la policía y garantizar la transparencia en ejercicio de sus funciones. Asimismo, se debe fomentar e incentivar a través de este comité que la ciudadanía presente denuncias y quejas que correspondan a promover campañas de información sobre los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos ante las actividades de policía. Así que ustedes ya saben, hay un nuevo Comité Civil de Convivencia en el municipio de Tocancipá que lo conforman el señor alcalde, el señor personero y el señor comandante de policía, y ante este comité, si ustedes ven que hay irregularidades que afecten sus derechos como ciudadanos, irregularidades cometidas por la fuerza pública, ustedes pueden hacer sus respectivas denuncias y estas las pueden radicar en forma verbal o escrita ante la personería municipal o ante la alcaldía. Bueno, y queridos televidentes, como ya les había comentado, el tema de hoy es derechos humanos, y es que es importante que todos los ciudadanos sepamos o entendamos un poquito de la historia de los derechos humanos, de dónde vienen, por qué se llaman derechos humanos, quiénes lucharon porque tengamos estos derechos humanos, porque es que esta lucha no es solamente de hace 5 años, 10 años, 15 años, no solamente estamos hablando de derechos humanos, sino la lucha de los derechos humanos viene desde hace miles de años, así que es importante que todos los ciudadanos, no solamente los tocancipeños, sino en todas partes del mundo, conozcamos y interioricemos el por qué nosotros tenemos acceso a los derechos humanos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of?
De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente,
¿Por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, ya vieron cómo fue esta importante lucha, cómo estos grandes personajes aportaron a que hoy tengamos esta historia sobre los derechos humanos, a cómo estos grandes personajes influyeron en nuestra vida y cómo hoy podemos decir que tenemos derecho a la vida, a la educación, a la salud, tantos derechos y tantas cosas fueron por una lucha, y cómo nosotros de hoy en día, desde cada uno de nuestros hogares, desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestras familias, en nuestro entorno, podemos aportar a que los derechos humanos se sigan respetando y no sean violentados. Cada una de las acciones que nosotros realizamos día a día aporta a que los derechos humanos cada vez sean más respetados. Por eso, a continuación también vamos a ver ¿cuáles son esos derechos humanos? Porque nosotros a veces pensamos que el derecho solamente es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la integridad, la igualdad, pero ¿qué es eso? A continuación, este video nos va a mostrar un poco sobre cada uno de los derechos humanos y en qué consiste. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales.
son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros 2 instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero ¿cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en 3 generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes.
Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. ¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos? Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número 1, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número 2. Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. Bueno, entonces recuerden, hoy estamos hablando de derechos humanos y es porque nosotros vamos a realizar, Tocancipá va a participar del segundo Festival de Derechos y Deberes Humanos del 6 al 9 de septiembre, el segundo festival. Entonces queremos que todos participen, van a haber varias actividades donde van a participar niños, van a participar empresas, van a participar juntas de acción comunal, va a participar la administración, van a participar las diferentes entidades del municipio. Entonces, ya saben, si ustedes tienen alguna sugerencia que quieran trabajar con la personería, si ustedes dicen es que queremos que se trabaje este tema fuertemente dentro de este segundo festival, entonces ustedes nos pueden escribir a través del siguiente correo: prensa-y-comunicaciones@personería-tocancipá.gov.co. A través de este correo nosotros vamos a recibir todas sus solicitudes y sugerencias con respecto al segundo Festival de Derechos y Deberes Humanos Tocancipá 2017, o también a través de la línea telefónica 857-4135. Allí ustedes pueden indicarle a la persona que les contesten que tienen una sugerencia sobre el tema. Pero hoy no va a ser solamente el único día que vamos a hablar de derechos humanos. A través de los programas que nos quedan de este mes y del próximo mes, vamos a trabajar fuertemente todo lo que tiene que ver con este tema y por eso queremos que ustedes nos envíen sus sugerencias al respecto. También tenemos unas invitaciones para ustedes para esta semana.
el día de mañana, recuerden que el tema de veedurías se ha estado fortaleciendo a través de la Personería Municipal de Tocancipá, y es que ustedes saben que los ciudadanos somos garantes de los recursos que se ejecutan en el municipio. Es por eso que la Personería ha liderado varios procesos de creación, de capacitación y creación de veedurías ciudadanas, y el día de mañana se va a llevar a cabo la capacitación y conformación de la veeduría ciudadana en clubes y hogares comunitarios a los que pertenecen los niños menores de 9 años. Entonces, ¿a quienes invitamos? Cualquier persona puede pertenecer a esta veeduría, pero queremos sobre todo que asistan estos padres de familia, quienes son los realmente interesados en que los recursos que se ejecutan dentro de estos programas se ejecuten de la mejor manera. Así que invitamos a todas las personas mañana. Casa de la Justicia a las 4 de la tarde, creación y capacitación de la veeduría de hogares y clubes comunitarios. Otra de las invitaciones es para el día jueves 27 de julio. Vamos a estar con el programa de la personería en tu sector. Ustedes ya saben que el programa de la personería en tu sector es uno de los programas más importantes. Entonces, porque allí trasladamos todo el equipo humano y profesional de la personería a diferentes sectores del municipio de Tocancipá y los llevamos para que atiendan sus solicitudes, quejas, reclamos, peticiones, todo lo que ustedes necesiten orientación. Vamos a estar allá directamente en su casa. Este jueves estaremos desde la urbanización San Javier, ahí en la vereda Berganzo. Entonces, desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Allí esperamos a cada uno de los habitantes de este sector, pero si usted está muy cerquita a la urbanización San Javier, también puede asistir, que ahí estaremos atendiéndolo. Entonces ya sabe, la personería en tu sector estará desde la urbanización San Javier, desde las 3 de la tarde, este jueves 27 de julio. Bueno, y agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde en este programa La Personería de Tocancipá en acción con la comunidad, porque seguimos hablando de derechos. Este programa es en cabeza del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal, quien les habla Jamie Hernández. Esperamos que tengan muy buena tarde y muy buen resto de semana. Feliz día para todos. Personería en acción con la comunidad, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá, bajo la coordinación y dirección del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos.